Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dafyomi Masejet Avodat Zarah, Daf Memchet, página 48, que vamos arriba en la Mishnah. Shalosh Asherot Hen. Hay tres tipos alágicos de árboles de Asherah, de Avodat Zarah. Vamos a ver cuáles son estos tres tipos. Ilan Shenat Ou Bethila Shenat Avodat Kohabim. Un árbol que se plantó original para hacer Avodat Zarah, arece Asura. Ese árbol está prohibido. Ahora, si guideó upiceló le lleva al kohabim. Ahora, pero si la persona, este árbol no lo plantaron para Bazará, solo que lo talaron y le quitaron las ramas que estaban un poco feas para que crezcan mejores, le lleva al kohabim para idolatría. Pejlif, en verdad creció. Entonces, esa parte que creció está prohibida. Y para poder permitirlo, notel mashejelif. Tiene que quitar lo que creció y aparentemente lo que quedó está permitido. Y mi tachtea Avodat Kohabim era un árbol que fue plantado no para Bazará y pusieron una Bazará debajo, aparentemente momentánea. Ok, un talá y después quitan eso de ahí. Ahora ese muter, el árbol completo está prohibido, nunca le cayó prohibición. Ok, vamos a la Gemara. Hambre de ver Rabbi Yanai. Dijeron la ciudad de Rabbi Yanai. ¿Cuándo que decimos que está prohibido cuando le haces algo al árbol? Es cuando ibrij o el kif. Ibrij y el kif significa que o agarraste alguna rama del árbol y la metes dentro de la tierra y le sacas la punta de la rama por otro lado y queda tapado por tierra para que saque raíces, o agarraste una rama y la clavaste dentro de un árbol para que crezca de ahí a través de la fuerza de los dos. Entonces, es el caso de que está prohibido. Muy bien. Abrahá, como dijimos, en la tierra, Arkabaen es marquif, dentro de otro. Entonces la Gemara pregunta, ya no entiendo esto, ¿por qué no entiendo? Veanan Gido Pislotran. Nosotros hablamos que no hay que llegar a tan grave. Nosotros hablamos que nada más con talar o quitar las ramas, las hojas malas, ya es suficiente. Se tiene razón. El aquí Itmar de Rabbi Yanai, lo que dijo Rabbi Yanai es el bitul Itmar, no para provisión, sino para permitir. Quiere decir que Afalgav de Ibrij Irkib Bekufosher, incluso que Ibrij, que era la rama dentro de la tierra, o Irkib en el árbol, Kinatal, y todo esto se hizo para qué, para que crezca y sea para Bazará. Kinatal Mashiachlit, cuando quitas lo que pusiste nuevo, Shapirame, el resto queda permitido. De Maoteo uno podría pensar que van de Ibrij e Irkiv Begufoshe Ilan, por lo tanto que la persona Ibrij o Irkiv, en el Irkiv dentro del cuerpo del mismo árbol, entonces que Ilacha tuve dame, se considera como que plantaste el árbol ahora para eso. Venir circular, ya está el árbol completo prohibido, no solamente lo que crezca, Kamashmalan, que no. Nos enseñó Rabbi Yanai que solo lo que creció es prohibido, lo demás no. Amar Shemuel, dijo Shemuel, Amishtahabela Ilan, alguien que se aposterna a un árbol para hacer idolatría, un árbol que no estaba plantado para eso. Entonces está lo que creció después que él sirvió, Asura, está prohibido. Así dijo quién, Shemuel. Maiti Rabbi Lazar, preguntó Rabbi Lazar, no puede ser esto, ¿por qué? Porque nuestra Mishnah dijo, Gideó Piseló, la Kohabim, si taló el árbol o le quitó las ramas, hojas malas, Beijlif, y creció, lo hizo para Bazará, y eso sí creció algo nuevo, para poder arreglarlo, notel Mashiachlit, le quitas lo que creció y el resto está permitido. ¿Qué se entiende de la Mishnah? Que Gideó Piseló in. Tienes que haberle hecho algo al árbol para prohibir el árbol. Pero lo Gideó Piseló, pues si no le hiciste algo al árbol, solo lo posternaste, no está prohibido. Entonces, ¿cómo puede ser que dijo Shemuel lo que dijo? Marlan Shemuel, porque Shemuel te va a decir, Hamane Rabananhi. No, porque la Mishnah es la opinión de Rabanán, que para ellos un árbol que fuese plantado no para mal, no para Bazará,
no pasaba nada después, aunque después lo sirvan. Ushmuel de Mar, pero Ushmuel como quien va, como Rabbi Yossi Bar Yehuda, que como de repente Rabbi Yossi Bar Yehuda, Mar y Lanchenet o Bulsab Abadó, un árbol que fue plantado bien, pero después lo sirvieron, Asur, está prohibido por lo menos lo que creció después. Entonces por eso es lo que entonces Shemuel va como él. Encajonamos a Shemuel con la opinión de Rabbi Yossi. Matkil a Rabashi preguntó a Rabashi, Mimai, ¿quién dijo de Rabbi Yossi Berrabanán? ¿Quién dijo que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda y Rabanán Betosefet pligue? Que discuten en lo que creció después. Que Rabanán permite y Rabbi Yossi prohíbe. Dilma, Tosefet librar con Asur. En verdad yo te puedo decir que lo que crece según todo mundo está prohibido, incluso Rabanán. Ubeicaró pligue y lo discuten en el Icar, en lo que había primero. De Rabbi Yossi Bar Yehuda, sabe el Icaró Name Asur, que es lo primero, el Icar del árbol, lo principal, original, también estaría prohibido. Tichtim, Pasherehem, Tisrefum Baesh, y los Asherehem, los árboles de Abozara que se quemarán en fuego. ¿Para qué me habló en plural? Para enseñarme que un Hidush. ¿Cuál es el Hidush? Explica Rashi que no solamente un árbol que fue plantado para esto está prohibido, sino inclusive el árbol que fue plantado bien y después fue servido también está prohibido, plural. Está prohibido completo. Pero Rabanán sabe Icar y Lanshare, Rabanán sabe que el Icar, lo principal del árbol, o sea, lo original, está permitido. Dichtiv Asherehem Tegadeun. Tegadeun, ¿por qué pone Tegadeun? Los árboles estos de Bodazara, Tegadeun. Eso Ilan se guideó Asur. ¿Cuál es un árbol que lo guideó? ¿Qué te guideó? Que nada más lo que creció nuevo después que lo cortaste es lo que es Sur, Beicaró, y lo principal, o lo original, Shar, está permitido. Avemer, Ilan Shenet Olus Abadó, estamos hablando de un árbol que se plantó para bien y después se sirvió, y entonces lo que creció está prohibido y ese pedazo que cortar. Entonces quizás así es la opinión de quien de Rabanán y Rabbi Yossi, eso discuten. Y se tendría que Shemuel va como todos, porque el Tosef está prohibido para todo el mundo. Vejitema, si me quieres decir, bueno, Rashi no lee la Gemara, sí, Rashi la lee. Halo Tatzina Naji, que nosotros no estudiamos así en la opinión de Rabanán y Rabbi Yossi. La opinión de Rabanán era que sí está todo permitido. Entonces, ¿cómo va Rabashi va a decir eso? Y se da el problema. Y por Rabanán le Rabbi Yossi Bar Yehuda, o de Rabbi Yossi Bar Yehuda de Rabanán. Y dice, vamos a voltear los motivos que dijimos antes para Jajamim, para Rabbi Yossi, y los motivos de Rabbi Yossi para Jajamim. Y no hay ningún problema, porque todo lo que se dijo en el día anterior, pues, según estas opiniones, es nosotros suponiendo. Rabashi dijo, no, yo tengo otra forma como estudiarlo, y según esto sabe perfecto la masloquet de Rabanán y Rabbi Yossi, como él lo explica, que la masloquet es solo en el Tosefet y Icar, según todo está prohibido. Entonces la Gemara pregunta, ¿en qué si es así? Después que me dijiste, Rabashi, que esa sería la discusión, la masloquet entre Rabanán y Rabbi Yossi Bar Yehuda, entonces esta Mishnah que habló que guideó, piseló, esta Mishnah que dijo que para prohibir un árbol que fue plantado bien, hay que hacerle después una acción al árbol, que es cortarlo, talarlo o quitarle las hojas malas. Entonces, ¿quién sería el autor? Los Rabanán de los Rabbi Yossi Bar Yehuda, ni Rabanán Rabbi Yossi, porque Rabanán, porque si la opinión si es Rabanán, velo guideo piseló, nada más te da surah, sin llegar a hacerle una acción al árbol, que es el cortarlo, talarlo o quitarle las cosas malas. También lo que crece solo está prohibido, según como explicó Rabashi, que el Tosef está prohibido porque a mismo que lo plantaste bien, si lo serviste después está prohibido. Vi Rabbi Yossi Bar Yehuda y según aprende Rabbi Yossi Bar Yehuda, según Rabashi, y Kairán Amasur, no el Tosef, sino incluso el árbol mismo está prohibido. No lo que aumentó después que lo sirvió, sino que también el Icar, lo principal. Entonces no se entiende por qué la Mishnah habló que hay que hacerle una acción al árbol para que sea el servicio a la Bodazara, talarlo, así, o quitarle las ramas malas. ¿Por qué hay que hacerlo según esto? Entonces, ¿quién sería el Tana de la Mishnah? Según Rabashi. Pero me responde, iba de tema, yo te puedo decir, no,
el Tana puede ser Rabanán. Viva dice que te puede decir Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. ¿Cómo puede ser? Iba el tema Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Si te dice que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, ¿cómo? Que Kamar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, cuando lo que dijo Rabbi Yosef Rabbi Yehuda es que el periodo completo es Beat que lo dice cuando dijo Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, que incluso sin hacerle ningún trabajo al árbol, de Gideo Piseló, solamente lo sirvió, y Kar Irán Azur, que incluso el árbol mismo está prohibido, no solo lo que crece, es Vistama. Es Vistama, ¿qué significa Vistama? Que sirvió el árbol Stam, Aval, Gideo Piseló, pero, o sea, ¿qué significa Stam? Lo sirvió el árbol sin hacerle nada al árbol. Pero si la persona Gideo Piseló, si cortó el árbol, taló el árbol, o le quitó las ramas malas, entonces, ¿qué pasa? Eso es galedate, eso es peor. Se muestra de Bitosef Nijale, Beikar Ilan lo Nijale, que lo que él quiere para la boda zará es lo nuevo que va a crecer, no lo anterior. Por eso es que la Mishnah habló de hacer hablando de qué, del caso de hacerle lo nuevo hacerle un trabajo al árbol, y eso es lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque demuestra que el árbol mismo no lo quiere. Pues si no hubiera hecho eso, sino que sirve al árbol de una vez, entonces todo el árbol estaría prohibido. Y va y te va Rabanán. O si que te puedo decir que es Rabanán. ¿Cómo cuadra Rabanán si ellos no requieren hacer una acción del árbol para poder prohibir el tosef, es lo que aumenta? Gideo Piseló y Jaleno, hace falta enseñarme el Gideo Piseló. ¿Por qué hace falta? Y se saca también, tú puedes pensar que ande a verle más gufé, por cuanto que la persona esta que va a servir al árbol le hizo una acción al árbol mismo, talándolo, quitando lo malo. Y Karila Namelitza, entonces como que él quiere que el árbol sea perfecto de principio a fin. Y sería prohibido todo el árbol, no solamente lo que aumenta, que Mashmalan me enseñaron que solamente lo que aumenta. Así sería la explicación de la Mishnah, según la opinión de Rabanán, como lo explicó Rabashi. Mishnah nueva. Ezeu Asherah. ¿Qué se llama una Asherah? Un árbol de Asherah, de Abodat Zará, Kol Sheyesh Tachtea Abodat Kohabim. Si tiene debajo una idolatría. Revisión Omer, Kol Sheudimota. Dice, no, es un árbol que no que tiene que tener una Abodat Zará abajo. Es que le sirven al árbol. Dice, Omase Bet Sidán, y una historia en Sidán, Beilan Shayu Ubdimoto, un árbol que los idólatras lo servían, Umatzu Tachtav Gal, y encontraron debajo del árbol un gal, una montañita de piedras. Amales Rabbi Shimon, Bitkute Galazde, Rabbi Shimon le dijo a sus alumnos, vayan a revisar esta montañita, y en verdad buscaron y había una figura de una boazara. Amalahem, hoy Belezurá Henobdim, por cuanto que ellos sirven a la tzurá, a la figurita esa que está ahí. Natila gente Ilán está perfecto, el árbol tiene problema, ya que no sirvieron al árbol, por lo tanto permitieron que pusieran una boazara debajo, el árbol no se prohíbe, no se llama Asherah. Eso Asherah, te pregunta la Gemara, ¿cómo dijo la Mishnah eso Asherah? Como que si hubiera uno. Vean Shalosh Asherot, nosotros estudiamos la Mishnah anterior que son 3, no 2, no una, perdón, y tienes razón, hay que amar. Está en libre a Kol. Hay 2 que según todas las opiniones, como se explicó en la Mishnah anterior, se llaman Asherah. Pero hay una que es Machlok de revisión Baramanán. Y eso es Asherah Shehekú Barishon Behamim. ¿Cuál es la Asherah que discutieron revisión Behamim? Que es Kol Sheyesh Ateawat Kohabim. Todo lo que hay debajo, una idolatría debajo del árbol. Revisión Omer, no. Eso no se llama Asherah, sino Kol Sheobdimota. Muy bien, usted tiene que ser servido al árbol, que lo sirvan como culto. Eso es Asherah Stam. Pregunta, ¿qué se llama una Asherah Stam? ¿Qué significa la pregunta? Explica Rashi, ¿cómo uno puede saber que ese árbol fue usado para Abodat Zará? Amarrav es Kol Shekomrim Yoshbin Tachtea. Cuando tú ves que los sacerdotes se sientan debajo de ella, vento a mí mi perotea, y no comen sus frutos. ¿Cómo no comen sus frutos? Están buenísimos los frutos. Quiere decir, ¿por qué? Porque esto es un árbol de Asherah.
Ushmuel Amar, no, afilo hambre, aunque lo mismo que han dicho los sacerdotes, anetambre le benetzarfe, estos dátiles vamos a usarlos van a llevárselos para la Wazara de Netzarfe, un tipo de Wazara. Azur también está prohibido. Pero estamos usando los frutos, sí, pero no. ¿Ves? Porque derrame de shikra, porque ellos hacen con estos dátiles un shikra, un licor de dátil, de shatile beyomedam, y lo toman en los días de las fiestas de ellos. Por lo tanto, aunque usen el fruto, y es para otra cosa, es para Wazara. Amar Emar, Ambruli sabe pumedita, me dijeron a mí los ancianos pumedita a la Ilgeta que Shemuel, al como Shemuel que vimos ahora. Misha nueva, lo yeshe betzila, la persona no puede sentarse en la sombra que da el árbol de Wazara, bin yashab, y se sentó tahor, pero yabor, tahor no recibe impureza de Wazara, pero yabor tahtea, la persona no puede pasar debajo mamash, no de la sombra, sino debajo de las ramas, porque normalmente la sombra da fuera de las ramas. No puede pasar debajo de las ramas, Timabar, y si pasa por debajo también recibe impureza. Ahí está Gozalá, Gozé de Rabín, pero si este árbol lo pusieron en medio de un lugar público, paso público, está robando el paso público. Entonces en ese caso, Beabar Tastea y pasó debajo de ellos, Tahor, no pasa nada porque no tiene derecho a poner un árbol ahí. Ya que todo el tumá, este tumá es un tumá de Rabaná, entonces Jamín nos hicieron aquí, miren, un lugar público. Lo yeshe betzila, dice no se puede sentar en la sombra que da el árbol, pshita, obvio que no se puede sentar. Es tener provecho, amarra bajana, no dice dejar el tzetzila, está dando la sombra, porque hay una sombra principal y hay una segunda sombra, esa segunda sombra que es mucho más suave, y ahí estamos hablando. Miklal, se entiende entonces que estamos hablando en esa, que no se puede sentar, de Betzel Komatá, entonces la sombra de la sombra original, y Yashab también, sale que es más grave, si te sientas, incluso recibes impureza, así se entendería. Hello. De afiu Betzel Komatá Name, incluso que te sientes en la sombra principal, tampoco, Im Yashab Tahor, te sientas Tahor. ¿Por qué me hablas entonces de qué de la segunda sombra? Habla de la primera, Rabbi Yohanan. Deja Kamashmalan, vino a enseñarnos, Rabbi Yohanan, de Afilu, Letzel Tzila, incluso la segunda sombra, que es mucho más suave, Lejatjira lo yesher, no te puedes sentar en un principio. Y que más de la cefa, hay quien estudia esto, que vimos ahorita, esta forma de esta deducción, o parecida, pero con la ceifa. Que dijo, in yashav tahor, si te sientas, tahor. Entonces, Piramara dice, pshita, ¿por qué pshita? ¿Y por qué te vas a purificar si no tocaste nada del árbol? Amar bajana, pero bajana no dice el echet comata. El hitush es que incluso que te sentaste en la misma sombra del árbol asmo, saquitica, o sea, no una segunda sombra misma, también es tahor, puro la persona. Miklar se entiende aquí que del Etzel Sila, la segunda sombra, que es mucho más suave, te puedes sentar lejatrila. Porque aquí, si la primera sombra, si te sientas no pasa nada, la segunda te puedes sentar sin ningún problema. Dice, lo. Hakamash Balan viene enseñados de Afilu Letzel Komatá, el Hidush que incluso la sombra principal, In Yashav Tahor, y te sientas Tahor. No te viene a enseñar que la doble sombra te puede sentar lejatrila. Pero Yaor Tahtea, y no puedes pasar debajo de las ramas. Viva Bartame, y si pasas también, Maitama, Ifshar de Leka Tikrobet Abakohaim, porque es imposible que debajo de ese árbol no hubiera algún resto de servicio de la Wazara, y la Wazara es como un met que impurifica con ojel. Entonces pasó por ahí, ¡pum!, se purificó. Mane, ¿qué sería el autor entonces de esta enseñanza de la Mishnah? Revivió Ben Beterahi, de Tania, Revivió Ben Betera Omer, Minain, Litikrot Abakohabim. ¿Cómo sabes que los restos de servicios de idolatría, metamea beogel, impurifica, incluso sin que la persona lo toque, solo con estar en el mismo techo? Sheneemar, pone el pasuk, Baitzamedu lebal peor, y el pueblo judío se apegó a la idolatría de peor, Bayogelus bemetim, y comieron de esos servicios, que es como comer servicios de muertos.
Y entonces, ¿y cuál es la regla entonces? Mamet, Metabeo, sabemos que el muerto impurifica cuando está todo debajo del mismo techo. Hasta Krota o Kohabim, Metamebeo, también el eso de Kohabim también purifica el techo. Cuando está en el mismo techo. Ahí está el de Rabim, si este árbol está en medio de un paso público, ni siquiera el árbol mismo, las mismas ramas daban hacia el paso público. Beabar Tachtera, o sea, pasó por ahí el Tajor. ¿Por qué? Porque Jamín no van a meter una guisera sobre alguien que está pasando en un lugar público. Y váyale, avar o ver. Es si pasó está bien, o ver. O ver significa que puedes pasar. ¿Cómo hay que leer? Amar o ver. Si pasaste, o ver, puedes pasarle Jatjila. Pero Hamar y Mabar, si pasaste, no estás impuro, pero no puedes pasar por ahí en un principio. Pero aplique, no discuten, ¿por cómo no? Porque si tenías otro camino, puedes pasar. No vayas por ahí. Pues si pasaste, no estás impuro. Y el otro caso, ¿cuál es? Es que no hay otro camino, entonces por lo tanto puedes pasar por ahí en un principio. Amar le dijo Rav Sheshet a su shamash, que cuando lleguemos a ese lugar que está un árbol de idolatría, Itani, ame correr, o sea, que lo lleve corriendo y no caminando por ese lugar. Pues la dice, no sé, dame, no entiende. Y dele Kadir Kajarina, si no hay otro camino, la Mali Argitani, ¿para qué me habló de que es de que lo haga correr? Mi Shashare está permitido totalmente caminar por ahí, porque no hay otro camino, dijimos, en un lugar público. Y de Kadir Kajarina, y si hay otro camino, que amar Gitani Mishare, al que le diga, hazme correr por ahí, eso no está permitido, tiene que ir por otro camino. Leolán de Kadir Kajarina, en verdad, estamos hablando de que no había otro camino. ¿Por qué hizo correr? De Adán Hashushane, porque una persona importante como el Rabbi es diferente, no puede pasar por ahí tranquilo. Es una persona importante, tiene que demostrar que en verdad no odias este lugar de este árbol. Milla nueva, Zorim Tachtea Yerakot y Mago Shamin. Se puede sembrar debajo de este árbol Yerakot, verduras en la época de invierno. ¿Por qué? Porque la sombra que da esto daña, entonces no hay un beneficio de la guazara, del árbol. La Balobi me jamás, pues en verano no, porque la sombra sí ve un beneficio. Ve a Hazirim, las que son como una especie de lechugas, lo voy a jamás, pero no hay ni en verano ni en invierno, porque ahí las lechugas sí reciben beneficio de la sombra, inclusive en invierno. Rabbi Yossi Omer, hablo y Yarakot y Meta Geshamim. Y Rabbi Yossi dice, no, tampoco puedes sembrar las verduras en invierno. ¿Por qué? Si dijimos que no hay problema. No, dice, no es por la sombra. Es mi pnesha, anevaya, no shet alehem, beoval lahem zebel. ¿Por qué? Porque las hojas de este árbol caen sobre el terreno donde están estas semillas o estas verduras sembradas, y le genera como una especie de abono. Entonces, por eso Rabbi Yossi discute con Rabanán. Es decir, que la membra de Rabbi Yossi Sabar debe ser Gorem Asur. Sale que Rabbi Yossi prohíbe, ¿por qué? Porque estas verduras que crecieron aquí, ellas crecieron debido a que había un fertilizante kasher, que era el que estaba original en la tierra, y un fertilizante pasul, que eran las hojas. Entonces, estas verduras crecieron por los dos, generaron que crecieran, y la regla cuál es, que aunque hayan dos, uno permitido y uno prohibido, es azul. Pero Rabanán dijeron, no, debe ser Gorem Mutar. Si hay dos, está permitido, porque no solamente las hojas hicieron crecer a las verduras, también había la tierra. Ve ahí, Hasanía Leo, pues nosotros estudiamos este concepto una vez al revés de Tran. Rabbi Yossi Omer, Shohek Bezorel Ruach, las idolatrías metálicas, tienes que triturarlas bien y después las puedes tirar al viento, o metilayam, o al mar. Amrulo Afgina Cesarejón, ¿cómo tú vas a tirar al viento? Si ese polvo va a caer en un campo de Israel y se vuelve abono. Beneemarlo y déjame un menajero, un judío no puede tener ningún provecho de la idolatría. Y Rabbi Yossi dijo, no, se puede. ¿Por qué? Porque ese abono no es solo él, hay otro abono junto, entonces debe ser Gorem Mutar. Contradicción, Kasha de Rabanán, que hace Rabbi Yossi, contradicción de los dos. ¿Viste la madre de Rabbi Yossi lo Kasha?
Al revés, decir no hay contradicción. ¿Por qué no? Porque Atam, el caso del viento, de Kazi Leibut, la persona tirando eso con cabana que se pierda, no que abone, con cabana se pierda, es como una especie de bitul. Entonces, por eso ahí no hay problema. No por Zebez de Gorem. Entonces, ahí matir. Yaja en el caso nuestro, que el caso de las hojas, de lo que hace Leibut, esas hojas, nadie las tiró que se pierdan, al revés, caen, inmediatamente se vuelven abono, Azuray prohíbe por CBC. Él a Rabanán Kasha, pero Rabanán en contradicción, ¿cómo vamos a resolver este problema? Y se la llamará Ipuj, está bien, voltea las opiniones de uno de los dos lados y ya se acabó el problema. No, y va el tema de los tipos, eso quiere decir no voltear nada. Ay, ¿cómo respondemos? De Rabiosi que de Shanina, ya respondimos la contradicción. De Rabanán también vamos a responder cómo, que de Amar Ramari Bered de Rav Kahana, como dijo Ramari Bered de Rav Kahana, en el caso de que si un animal que era Kodesh, le salió un defecto y ahora le puede hacer pidión, le puede rescatar. Ahora, Jamín prohibieron sacarle el cuero al animal, de este animal que fue Kodesh, y los redimieron, y los van a redimieron, sacarle el cuero por una de las patas, porque eso es como bisayon, es vergüenza. Pero eso, en verdad, es un beneficio grande. Pues si lo hacen así, eso hace de que el cuero valga más, pues se puede hacer muchas cosas mejor con el cuero. Entonces, y pudieras hacer entonces que el pidión sea más caro. Y dice, entonces, ¿por qué no se permite? Porque no va a ser el pidión más caro. ¿Cómo que no? Si el cuero va a salir mejor, porque más baor, porque lo que mejora con el cuero, porque envasar. Se pierde carne. Entonces la persona que hace el pidión va a decir, bueno, está bien, gané el cuero, va a perder la carne, entonces el pidión va a ser el mismo valor. Ajarame aquí también, más benevaya. Aquí también el caso del árbol, lo que se mejora las verduras a través del abono que salen de estas hojas, porque en Batzel lo daña la sombra. Entonces, por lo tanto, por eso que Rabanán aquí no prohibieron. Pesaba Rabiosi y Zebez de Gorem Azur. Rabiosi sostiene que Zebez de Gorem está prohibido de Atania. Hay una braita, hay que decir que es una Mishnah. Rabiosi Omer notim y Hushel Orla, benotim Goshel Orla. Y está permitido plantar una rama de un árbol de Orla. Se puede, pero no hay ningún problema. Porque está prohibido son las frutas, pero las ramas se pueden plantar sin ningún problema. Pero no se puede sembrar una nuez de orla para que salga de ahí, porque tiene provecho y es un peri, un fruto de orla y porque tiene provecho. Si la persona sembró, plantó la nuez esta, o vibrich virkiv, o las ramas la clavó en un árbol de orla, una rama de orla, un árbol que no es orla, o en el piso, como dijimos ya antes, mutar, está permitido. ¿Y cómo está permitido el caso de que según Rabiosi, si dijimos que el caso de la nuez es un peri y estaría prohibido? ¿Por qué no hay ningún problema? ¿Por qué? Porque debe ser Gorem. Porque hay dos cosas aquí que hizo que creciera esto. Entonces, con dos cosas, entonces no hay ningún problema. Está en Ameas y también tiene una braita que pone igualito, que modera Rabiosi. Dice Rabiosi que Sheim Natá, si se plantó o sembró la nuez de orla, de Ibrich, o hizo Ibrich, Birkiv, o hizo Irkiv, que era rama de orla en otro árbol o en el piso, mutar, porque debe ser mutar, debe ser gore, mutar. ¿Cómo entonces, cómo me dijiste entonces de que Rabiosi opina que es Azur? Bueno, seguiremos en la próxima edad con la contradicción. Todo lo bueno, cultura.